se refiere ya a algo más específico, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico como blanco terapéutico. Vamos a hablar un poco qué cosa es el factor de crecimiento epidérmico, por qué el receptor del factor de crecimiento epidérmico se puede utilizar como un blanco terapéutico, el desarrollo de los anticuerpos monoclonales anti-EGFR y biomarcadores para el uso de estos anticuerpos monoclonales. ¿Qué cosa es el factor de crecimiento epidérmico, el receptor del factor de crecimiento epidérmico? Es un receptor que pertenece a una familia de receptores que se conoce como la familia de los ER. Esta familia de los ER tiene 4 componentes: el ER1, el 2, el 3 y el 4. El EGFR es el ER1. Cada uno de estos componentes tiene sus propios ligandos con los cuales se va a activar este receptor, a excepción del ER2. El ER2 no tiene ligandos. Cuando un ligando activa alguno de estos receptores van a dimerizarse. Dimerizarse ya que van a juntarse 2. Pueden juntarse 2 iguales, por ejemplo, ER1 y ER1. Eso es un homodímero. O pueden juntarse 2 diferentes, por ejemplo, ER1 con ER2, ER1 con ER3 o ER1 con ER4. Eso es un heterodímero. ¿Cuál es la importancia de juntarse con uno y otro? La intensidad con el cual se van a desencadenar las señales de transducción productos de la estimulación de este receptor. Lo que se ha establecido es que cuando el ER1 se une al ER2, la intensidad de la señal va a ser mayor que cuando se une un ER1 con ER1 o un ER1 con cualquier otro componente de la familia ER. Entonces, se une, se dimeriza. Al dimerizarse se activa el receptor, fosforila y activa una serie de señales de transducción. Señales de transducción que lo que van a hacer es llevar un mensaje de alguna actividad para la célula a nivel del núcleo. Este mensaje puede ser en relación a apoptosis, a migración de las células, a crecimiento, a adhesión celular o a diferenciación celular. El ER1 es una proteína transmembrana. Tiene un dominio extracelular, tiene una porción transmembrana y tiene una porción intracelular. Cuando el ligando se une al receptor ER1, el ER1 dimeriza, fosforila y activa las señales de transducción. De estas señales de transducción, las más importantes son 2: la vía del RAS-RAF-MEK y la vía del PI3K o fosfoinositol 3 quinasa. Al activarse estas vías, va a permitir evasión de la apoptosis, aumento de la proliferación celular, aumento de la angiogénesis y aumento de la migración celular, permitiendo la metástasis. Cada una de estas vías tienen indicación o ordenan a la célula que haga más alguna de esta acción. Por ejemplo, la vía del RAS-RAF-MEK, que es esta de acá, favorece la proliferación celular y en menos fuerza, metástasis, angiogénesis y apoptosis. Mientras que la vía del PI3K o fosfoinositol 3 quinasa favorece más la acción antiapoptosis y en menos intensidad el resto de actividad. Este receptor ER1
puede estar sobreexpresado o amplificado para favorecer el desarrollo de tumores. Y está sobreexpresado o amplificado en la mayoría de los tumores de estirpe epitelial, que es donde se encuentran. Y nosotros sabemos de que los tumores de estirpe epitelial son los más frecuentes. Si se está sobreexpresado en estos tumores, entonces van a favorecer los mecanismos para la carcinogénesis. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos el ER1, podríamos inhibir todos estos mecanismos que favorecen la carcinogénesis. Por lo tanto, como blanco terapéutico, es un blanco interesante. Hay dos formas para tratar de inhibir al ER1 o el receptor del EGFR. Mediante anticuerpos monoclonales bloqueamos la porción extracelular y mediante moléculas pequeñas inhibidores de tirosina quinasa bloqueamos la porción intracelular. Quien les habla va a tratar específicamente de los anticuerpos monoclonales. El doctor Mas en su charla va a hablar sobre los inhibidores de tirosina quinasa. Anticuerpos monoclonales anti-EGFR hay 3 ya en comercialización. El cetuximab, que es quimérico, el panitumumab, que es humanizado, y el nimotuzumab, que es humano. Los 3 bloquean al EGFR en su porción extracelular, y al bloquearlo en su porción extracelular inhibirían la transmisión de señales al núcleo y por lo tanto los mecanismos de producción de carcinogénesis. El desarrollo terapéutico de cada anticuerpo monoclonal ha tenido su desarrollo terapéutico, y el cetuximab ya está indicado en el cáncer epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado y metastásico, y en el cáncer colorectal metastásico. En algunos países, no sé si acá en el Ecuador también está aceptado su uso en cáncer de pulmón, mientras que panitumumab está aprobado ya su uso en cáncer de colon rectal metastásico. Esto a raíz de ensayos clínicos de los cuales se va a hablar cuando se hable del tratamiento molecular de cada patología. Más bien ahora quiero hablar sobre marcadores biológicos para el tratamiento. ¿Por qué? Más o menos en el año 2006 se aprobó la indicación de cetuximab en el cáncer de colon y recto metastásico como segunda tercera línea a raíz de este estudio conocido como el estudio Bond. Sin embargo, cuando se hace un subanálisis que ya había sido planificado como parte del estudio para ver cómo influye la sobreexpresión del EGFR medido por inmunistoquímica en la actividad del cetuximab, llegaron a una sorpresa. ¿Cuál era esa sorpresa? La sorpresa era que aparentemente no interesaba el porcentaje de células que sobreexpresaran el ER2. Vean ustedes, en el rato de cetuximab prácticamente la respuesta era más o menos 20%, y tampoco interesaba la intensidad con el cual se tenía el EGFR. Nuevamente, respuestas 20%, no importara que la intensidad sea poca o mucha. Entonces, si no interesaba ni la intensidad de la sobreexpresión, ni el porcentaje de células que tenían esta sobreexpresión, ¿de qué blanco terapéutico estamos hablando? Aquí viene el concepto de lo que es un marcador pronóstico de enfermedad versus lo que es un marcador predictivo de enfermedad. Un marcador pronóstico es
una característica biológica que va a influir en el desarrollo de la enfermedad independiente del tratamiento, mientras que un valor predictivo es algo que va a influir en el tratamiento. Hay marcadores que pueden ser pronósticos y predictivos al mismo tiempo. Se comenzaron a buscar marcadores biológicos para los inhibidores de EGFR en el cáncer colorectal metastásico. Se estudió múltiples componentes de la vía del EGFR, desde los ligandos, los receptores y los componentes de las señales de transducción, hasta que finalmente se encontró que de todos los marcadores estudiados, el que tenía un valor predictivo era el KRAS, y se vio en estudios retrospectivos, tanto con panitumumab como con cetuximab, y lo que vieron eran que las respuestas se obtenían en los que tenían el oncogen KRAS no mutado. Los que tenían oncogen KRAS mutado prácticamente no respondía nadie. Igualito, cuando tú medías la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, mejor iban los que tenían el oncogen KRAS no mutado. Entonces, ¿qué cosa es el oncogen KRAS? El oncogen KRAS es un oncogen que pertenece a la familia del RAS. Y este oncogen puede estar alterado en algunas neoplasias. Específicamente, el KRAS está alterado en las neoplasias del tracto gastrointestinal y en las neoplasias de pulmón. Hablando específicamente del cáncer colorectal, la literatura en ese tiempo mencionaba que las mutaciones se presentaban en el 40% de los casos de cáncer colorectal metastásico. Se determinó de que esta mutación era un evento temprano de la carcinogénesis del cáncer de colon y que no iba a variar en el transcurso de su evolución. ¿Por qué los que tenían el oncogen KRAS mutado no respondía a los inhibidores de EGFR? Vean ustedes, el ligando estimula al ER1. Se produce la cascada de reacción y finalmente da la orden de proliferación celular. Dentro de esta cascada de la reacción hay que considerar que el RAS es como una cerradura. Normalmente el RAS se encuentra en estado GDP, o sea, está unido a un guanosil difosfato, o sea, está en estado biológicamente inactivo. Cuando se produce el estímulo receptor y se activa el receptor, un fósforo va al guanosil difosfato y lo transforma en trifosfato. Entonces se prende esta vía y sigue todo este trayecto que ordena la proliferación celular. Esto es normal. ¿Qué pasa con el KRAS mutado? El KRAS mutado, el estado de RAS en GDP no existe, se encuentra en GTP. Vale decir que independiente del estímulo del ligando, el RAS va a seguir activando a la vía del RAS-RAF maquinasa y por lo tanto la proliferación celular va a ser ininterrumpida. Entonces esta es la explicación por la cual el KRAS no mutado, el KRAS mutado no importa o no obedece al bloqueo del anticuerpo monoclonal anti-EGFR. Prueba de ello, un estudio realizado solamente con cetuximab en pacientes que estaban desahuciados, que habían recibido todos los tratamientos convencionales en ese momento para cáncer colorectal metastásico. Vean ustedes la curva de sobrevida
entre el brazo del anticuerpo monoclonal versus el brazo de tratamiento de soporte era muy cercano. La diferencia de sobrevida era de 6 versus 4.5 meses, muy poco. Cuando se analiza solamente a los pacientes que tenían CAR-RAS no mutado, la curva se abre y la sobrevida media aumenta a 9.5 meses versus 4.8 meses, seleccionando a los pacientes de acuerdo al CAR-RAS. Lo mismo ocurrió con el panitumumab. Esta es curva de sobrevida libre de progresión, que fue el objetivo primario de ese estudio. Vean ustedes, las curvas están muy pegadas, hasta más o menos el 50%, con un hazard ratio de solamente 0.54, pero cuando nosotros vemos solamente al grupo que tiene CAR-RAS no mutado, la curva se abre y el hazard ratio aumenta a 0. Es mejor, está en 0.45. Analizando un estudio fase 3 como tratamiento de primera línea, vemos que el grupo que tiene CAR-RAS mutado prácticamente es lo mismo dar quimioterapia sola, mientras que cuando tenemos el grupo de CAR-RAS no mutado, con el uso de anticuerpo monoclonal vamos a aumentar significativamente los beneficios en todos los parámetros de evaluación: sobrevida global, sobrevida libre de progresión y respuesta. Esto ha sido corroborado en otros estudios, tanto con cetuximab como con panitumumab. Esto ocasiona entonces lo siguiente: si yo doy tratamiento a ciegas, sin considerar la selección de los pacientes CAR-RAS mutado o no mutado, utilizando inhibidores GFR, yo encuentro una tasa de respuesta de alrededor del 47%. Pero si lo seleccionamos y damos tratamiento solamente a los que tienen el CAR-RAS no mutado, este 47% aumenta a 57%. En estos momentos, dentro del algoritmo del tratamiento de primera línea de cáncer de colon recto metastásico, entonces, está considerado hacer el test del CAR-RAS y, de acuerdo al resultado de si es mutado o no mutado, definir cuál es la primera línea de tratamiento. Sin embargo, en los últimos años han salido 2 estudios que aparentemente no corrobora todo lo que se ha dicho en relación al CAR-RAS. Hay un estudio que se conoce como el estudio COINC, hecho en Inglaterra, y otro estudio que es el estudio Nordic, hecho en los países nórdicos, en Suecia. En estos 2 estudios aparentemente no confirman lo del CAR-RAS no mutado como marcador de tratamiento para este grupo de anticuerpos monoclonales. Entonces, el estudio de Inglaterra es con un grupo étnico determinado, el estudio nórdico también es de un grupo étnico determinado. Entonces puede ser que influya mucho lo étnico. El estudio de los marcadores no se detuvo solamente con el CAR-RAS. Han visto ustedes la larga lista de otros marcadores que se han estudiado. Y bueno, de esta lista de marcadores que se han estudiado, hay indicios de que también tienen su utilidad para predecir mayor o menor respuesta con estos anticuerpos monoclonales. Hablando de los ligandos, anfiregulina y hiperregulina, por ejemplo, se ha visto que la baja expresión de estos ligandos predecirían una baja respuesta a estos anticuerpos monoclonales. Hablando del BRAF, aparentemente, cuando el BRAF se encuentra mutado, podría predecir una baja respuesta a estos anticuerpos monoclonales. Y hablando del PTEN, que se encuentra como componente de la vía del fosfoinositol 3 quinasa. Aparentemente, el PTEN, ¿qué cosa es lo que hace? Lo que hace es bloquear esta vía.
Si baja la expresión del PTEN, aparentemente baja también la respuesta a estos anticuerpos monoclonales. Haciendo esto aún un poquito más complejo, dentro de los grupos del CARRAS mutado, hay un grupo, un subgrupo, que aparentemente sí va a responder igual que los CARRAS no mutados. Este pequeño subgrupo son los que tienen la mutación puntual del G13D. Entonces, esto es algo que todavía está en desarrollo, es algo que todavía está en investigación. Posiblemente por ahora tengamos mucha confusión en tomar las decisiones, pero lo que está establecido por ahora es que si tú tienes un CARRAS no mutado, está indicado estos anticuerpos monoclonales. Hagamos esto un poquito más complejo. Si CARRAS no mutado indica buena respuesta en cáncer de colon rectal metastásico, entonces CARRAS no mutado también debería predecir respuestas en otras patologías en las cuales se utilizan estos anticuerpos monoclonales. Cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón se trató de ver si las mutaciones del CARRAS influían en la respuesta, si las mutaciones del EGFR influían en la respuesta. ¿Por qué? Porque en las mutaciones del EGFR influían en la respuesta de los inhibidores de tirosina quinasa. Ver si la amplificación del EGFR medido por Fitch influía en la respuesta, o la amplificación del EGFR medido por inmunohistoquímica influía en la respuesta. Para esto se analizó el estudio FLEX, que fue un estudio fase 3 en cáncer de pulmón metastásico, en el cual se utilizó en un brazo quimioterapia sola y otro brazo quimioterapia con inhibidor del EGFR. Cuando se vio el estatus de CARRAS mutado o no mutado, no influía. Cuando se vio si la mutación del EGFR influía, tampoco influía. Cuando se vio si la sobreexpresión del EGFR medido por Fitch influía, tampoco influía. Pero cuando se estudió si la sobreexpresión del EGFR influía por inmunohistoquímica, se vio con la sorpresa que sí influía. La inmunohistoquímica se hizo bajo un sistema que se conoce como HistoScore, en el cual se consideraba el porcentaje de células que marcaban el EGFR y la intensidad con que lo marcaban. En base a esto se aplicaba una fórmula y se obtenía un puntaje. El puntaje era menor de 200, expresión baja; mayor de 200, expresión alta. ¿Y por qué se hizo el corte de 200? Porque se vio que a partir de 200 se abría la curva. Los que tenían más de 200 iban mejor, los que iban menos de 200 iban peor. ¿Qué cosa es lo que vieron? Comparando el brazo de quimioterapia más anticuerpo monoclonal versus el brazo de quimioterapia sola, baja expresión, no había diferencia estadística. Alta expresión, sí había diferencia estadística. 44% de respuesta versus 28% de respuesta. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que tenía alta expresión del EGFR? Alrededor del 26%, un cuarto de los pacientes. Cuando se vio el beneficio en la sobrevida, baja expresión, ningún beneficio. Alta expresión, la curva se abría. Hazard ratio 0.73. La sobrevida en los pacientes que tenían alta expresión iba a aumentar de 9 meses con quimioterapia a 12 meses cuando se adicionaba el anticuerpo monoclonal. Y cuando hablamos del subtipo histológico, porque ya sabemos en estos momentos que el subtipo histológico es un factor pronóstico para cáncer de pulmón,
vamos a ver de que si hay beneficio en los que tiene alta expresión del EGFR, 20 meses sobre vida versus 13 meses de quimioterapia sola, y con los que tienen carcinoma epidermoide, 11 meses de sobrevida versus 9 meses con quimioterapia sola. Entonces, el marcador biológico para cáncer de pulmón sería la sobreexpresión de EGFR, pero medido por inmunohistoquímica. En cáncer de cabeza y cuello se midió de todo lo que hizo con pulmón. Con cáncer de cabeza y cuello no se encontró cuál era su marcador biológico. No hay ninguna forma de predecir esto. Entonces vean ustedes, el comportamiento del marcador biológico es diferente de acuerdo a cada neoplasia. Cáncer de colon, posiblemente estatus mutacional del Carras. Cáncer de pulmón, la sobreexpresión de EGFR, pero medida por inmunohistoquímica. Cáncer de cabeza y cuello, no hay marcador biológico. Pero sí existe un marcador clínico. Y esto es útil tanto para cualquier anticuerpo monoclonal anti-EGFR. Y esto ya se vio desde los primeros estudios clínicos que se hicieron con estos anticuerpos monoclonales, tanto en cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, como cáncer de páncreas. Vean ustedes, la sobrevida es mayor mientras más fuerte o mayor grado era el rash cutáneo, la toxicidad cutánea, la toxicidad autoinmune, del cual hablamos cuando hablamos de anticuerpos monoclonales. Cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, la sobrevida era mayor en aquellos pacientes que hacían rash versus los que hacían poco rash. Cáncer de colon y recto utilizando panitumumab. Vean ustedes, la curva de sobrevida de todo el grupo de pacientes era prácticamente igual, aparentemente no había beneficio. Sin embargo, cuando tú separabas a los pacientes que hacían rash cutáneo grado 2 o más versus los que hacían grado 1 o menos, vean ustedes cómo la curva se abre, ¿no? Cáncer de pulmón, vean ustedes la curva de los que hacen cualquier grado de rash cutáneo versus los que no hacen el rash cutáneo. La sobrevida es mayor, 15 meses versus 10 meses. Y en cáncer de pulmón también, ver si influye o no el tipo histológico, el que tiene adenocarcinoma y el que tiene escamoso. La curva de adenocarcinoma, mejor los que tienen rash, sobrevida casi 17 meses versus 9 meses, y en escamoso 13 meses versus 8 meses. En conclusión, el marcador clínico de respuesta para este grupo de medicamentos anticuerpos monoclonales anti-EGFR sería el rash cutáneo. Hagamos todavía un poquito las cosas un poquito más complicadas. ¿Por qué el anticuerpo monoclonal es mejor en una neoplasia que otra? ¿Por qué un anticuerpo monoclonal tiene un marcador biológico en una neoplasia y otra en otra? ¿Por qué un anticuerpo monoclonal, no todos los pacientes van a responder a este anticuerpo monoclonal? Tiene que ver con que la vía de transducción de señales tiene una comunicación cruzada. La vía de transducción de señales responden a múltiples receptores. Es así que, por ejemplo, el receptor del ER1, cuando yo bloqueo el ER1, bloqueo más
la vía del RAS-RAF maquinasa que la vía del fosfoinositol 3 quinasa. Pues si buscamos otro receptor que es el IGF, el factor de crecimiento de la insulina, yo bloqueo el receptor del IGFR. El bloqueo, el IGFR va a estimular las mismas vías del ER1. Sin embargo, el bloqueo del fosfoinositol 3 quinasa va a ser mayor que el del RAS-RAF maquinasa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De que posiblemente la estrategia no sea solo bloquear un receptor. De repente la estrategia es bloquear varios receptores. Y no solamente eso, sino que la estrategia no es solamente bloquear receptores, sino bloquear blancos que se pueden encontrar en las vías de transducción de señales. O sea, combinar anticuerpos monoclonales, combinar inhibidores multiquinasa o de tirosina quinasa. Entonces, conclusiones: el EGFR es una idea terapéutica para las neoplasias de estirpe epitelial. Los anticuerpos monoclonales anti-EGFR son efectivos si hacen sinergia con la quimioterapia y o radioterapia. Existen biomarcadores moleculares para el uso de anticuerpos monoclonales por cada neoplasia, y el rash cutáneo es un marcador clínico de respuestas para los anticuerpos monoclonales anti-EGFR. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Jorge, sí. Te felicito por tu exposición muy didáctica, clara y centrada al tema. Y la pregunta es, si sabemos que tenemos un marcador predictivo clínico, el rash cutáneo, si sabemos que también en colon la respuesta temprana del tumor es un factor predictivo de mejora de sobrevida, ya que los que responden más pronto viven más, ¿hay algún marcador biológico en esas dos instancias para no esperar el futuro, sino de entrada predecir que estos van a tener rash y van a mejorar, o estos van a tener una respuesta temprana y van a sobrevivir más? Mira, el único marcador biológico predictivo por ahora es el KRAS. No existe otro marcador que te diga, tú vas a hacer rash si es que no lo aplicas, ¿no? O sea, al final es un marcador clínico con el cual tú vas a ver la respuesta clínica y recién vas a decir, este va a responder mejor o no. Sí, pero hay investigación. Sabemos que para uso clínico ese es el único marcador. Sí. Pero en investigación hay algo que esté buscándose. ¿Hay algún resultado ahora? Por ahora se está investigando todos los marcadores que hemos hablado. La anfirregulina, el mismo, ¿cómo se llama? ER2-NEU, se está estudiando el NRAS, se está estudiando el BRAF, todo eso está estudiándose. Pero ninguno hasta ahora se considera como predictivo. El único que se considera como predictivo es el KRAS. Y lamentablemente ninguno por ahora predice tampoco si tú haces rash cutáneo, si respondes rápido, ni nada, por ahora. Pero todos se están estudiando. Y se está tratando de juntar también, si tú tienes KRAS no mutado y haces rash, el porcentaje de respuesta es tanto. Si tú tienes mutado y haces rash, el porcentaje de respuesta es tanto o tanto. También se ha tratado de combinar esos datos. Lamentablemente ninguno de esos datos ha dado ninguna conclusión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quería terminar un poco hablando un poco de lo que es resistencia a anticuerpos anti-EGFR, porque esta es una comunicación última y bueno, no me dio tiempo para armarlo dentro de los slides. Una de las cosas que hablamos nosotros del uso de anticuerpos monoclonales, o hablábamos antes, era que posiblemente los anticuerpos monoclonales no desarrollaban resistencia al tratamiento. Y es así que hay esquemas en los cuales se trata de utilizar anticuerpos monoclonales en forma permanente, y cuando la enfermedad progresa lo que hacíamos era solamente cambiar los esquemas de quimioterapia. Esto fue cierto con rituximab en linfoma, con trastuzumab en cáncer de mama. Pues bien, hablando específicamente de anticuerpos anti-EGFR, cetuximab y panitumumab,
Con el uso de estos anticuerpos, a la larga, lo que se ha visto es de que los pacientes comienzan a desarrollar anticuerpos anti este anticuerpo, o sea, anti-cetuximab o anti-panitumumab. Y yendo un poco más lejos, profundizando un poco más para buscar la razón por la cual se produce esto, se vio un fenómeno molecular que no se había visto previamente. Cuando nosotros comenzamos a ver lo del CARRAS, decíamos que el CARRAS era un fenómeno que no iba a cambiar durante el desarrollo de la enfermedad. Si el CARRAS era mutado, siempre iba a ser mutado, y si era no mutado, siempre iba a ser no mutado. Pues bien, con el devenir de los años y con el aumento del uso de estos anticuerpos monoclonales, se ha comenzado a ver mutaciones del CARRAS que van apareciendo con el tiempo. Aparentemente las mutaciones del CARRAS comienzan a aparecer a partir de los 2 años de uso de estos anticuerpos monoclonales. Más o menos, ya existen 2 reportes en Nature donde se habla, donde ya se menciona que aproximadamente 30% de los pacientes que están utilizando anticuerpos monoclonales anti-EGFR desarrollan mutaciones del CARRAS, y que esto podría ser un mecanismo de resistencia adquirida a este anticuerpo monoclonal, cosa que todavía no se ha visto con otros anticuerpos monoclonales, ¿no? Esto quiere decir el fenómeno biológico. El fenómeno biológico es de que todo ser viviente tiene un instinto fuertísimo, que es el instinto de supervivencia. Pues nuestros tumores tienen este instinto y crean mecanismos de defensa también para sobrevivir. Lo que quiere decir que existe todavía muchas cosas que tenemos que seguir investigando. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.